Vamos a ver ahora el tercer video del grupo del carbono. En particular en este video vamos a hablar de la parte 3 correspondiente a los carburos, es decir, compuestos del carbono con otros elementos de la tabla. Se pueden clasificar en 4 grupos. En primer lugar, los que se denominan salinos o iónicos, los metálicos, metaloideos y los moleculares. ¿Cómo se ubican en la tabla periódica? Los iónicos o salinos podemos verlos en rojo, a la izquierda de la tabla. Principalmente lo forman con los elementos alcalinos y alcalino-térreos. Los metálicos con los elementos de transición, que están en color celeste, marcados aquí. Los moleculares con los no metales, del bloque P. Y los metaloideos solamente con boro y silicio, que están marcados en gris aquí. Comenzando entonces con los salinos o iónicos, que son los que forman con estos elementos principalmente de la tabla periódica, se pueden a su vez subdividir en otras 3 clases. Por un lado, compuestos de intercalación de grafito, es decir, tenemos grafito y entre las capas de grafito se colocan distintos cationes. En este caso vamos a ver el ejemplo con potasio. Por otro lado, los acetiluros, que tienen en su estructura el anión acetiluro, es decir, es un acetileno que perdió 2 protones. Y los meturos, que serían equivalentes a un metano que perdió sus 4 hidrógenos. Entonces, en cuanto a los salinos, tenemos aquí el ejemplo de grafito intercalado con potasio. Se puede formar a 300 grados centígrados por reacción directa del grafito con potasio metálico. Y podemos observar aquí, en digamos, un color violáceo, el potasio intercalado entre las capas del grafito que está de color negro. También los fulerenos pueden intercalar potasio. Aquí tenemos un ejemplo de fulerenos que están intercambiando potasio con una fórmula potasio 3, carbono 60. En cuanto a los acetiluros, como les decía antes, tenemos unidades acetiluro intercaladas con cationes, en este caso calcios, el contraión, que también se pueden formar directamente por reacción de calcio con carbono, pero a temperaturas bastante más altas, a 2000 grados centígrados. Al tener este anión acetiluro, es muy básico, es decir, tiene mucha densidad electrónica sobre los carbonos, y por lo tanto, por ejemplo, tiende a reaccionar con agua, es decir, se protona con mucha facilidad para dar hidróxido de calcio y la acetileno. Los carburos metálicos, como por ejemplo, que son los que forman con todos estos metales de transición de la tabla periódica y transición interna. En particular les voy a mostrar el carburo de tungsteno y el carburo de hierro. Acá tenemos el carburo de tungsteno y el carburo de hierro es parte del acero. Se encuentra como subestructura dentro del acero. Tienen en general las propiedades de los metales, porque digamos, de alguna manera está intercalado el carbono dentro del metal, se podría decir, pero tienen estructuras definidas. Entonces tienen brillo y conductividad, al igual que los metales, pero sin embargo tienen una mayor dureza y un alto punto de fusión. Es decir, el punto de fusión ya es alto en los metales, es todavía más alto en el caso de los carburos, y la dureza es también mayor en el caso de los carburos que comparados con los metales correspondientes. Entonces, por ejemplo, el carburo de tungsteno se utiliza como una herramienta de corte, es decir, como un material para herramientas de corte. Y en algunos casos puede, por ejemplo, reemplazar el diamante industrial. Habíamos hablado en un momento del diamante industrial, que es muy duro. El diamante es el elemento o la sustancia más dura que se conoce. Bueno, el carburo de tungsteno es también muy duro, no tanto como el diamante, pero puede reemplazarlo para cortar, por ejemplo, metales. Inclusive otra aplicación interesante es, por ejemplo, anillos. ¿Sí? Hay algunos comercios que les venden unos anillos muy bonitos de carburo de tungsteno, fíjense qué lindo aspecto que tienen, y que justamente son extremadamente duros, es decir, no se rayan, no se arruinan, son prácticamente interminables, se pueden usar toda la vida. En cuanto a los carburos ahora metaloideos, entonces habíamos dicho que son los que se forman solamente con silicio y con boro. Aquí estamos viendo como ejemplo el carburo de silicio.
Tenemos distintos aspectos, distintas formas acá. En particular, esto que vemos aquí abajo es una piedra de afilar. Está hecha con carburo de silicio. Yo tengo una en mi casa, de hecho, y se puede utilizar perfectamente para afilar cuchillos de acero, por ejemplo. Es decir, eso demuestra la dureza del carburo de silicio. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense la estructura. Tiene una estructura muy similar a la del diamante. Tenemos, en definitiva, carbono y silicio unidos entre sí con la estructura del diamante, solo que la distancia de enlace es un poco mayor porque ahora tenemos silicio que tiene un tamaño mayor el silicio que el carbono, ¿sí? Pero entonces la estructura es muy parecida, muy similar a la del diamante. En cuanto al carburo de boro, también es muy duro, es inerte, no se puede fundir, o sea, es infusible. Su temperatura de fusión es tan alta que no se puede hacer o se descompone al intentar hacerlo. Y está formado por una estructura muy interesante de icosaedros de boro unidos entre sí por enlaces covalentes e intercalados con cadenas de carbono. ¿Sí? Acá pueden ver el carbono y los boros. Los icosaedros están marcados aquí. Finalmente, los carburos moleculares son aquellos que forman carbono, como decíamos, con elementos no metálicos del bloque P. Son principalmente compuestos volátiles, la mayoría gases o líquidos, dióxido de carbono, tetracloruro de carbono, sulfuro de carbono, estamos viendo acá, en los cuales tenemos enlaces covalentes entre el carbono y el otro elemento. Eso es todo, amigos.